Muchas gracias a todos por la asistencia, agradecerle al doctor Juan Esteban la posibilidad de participar en el simposio. El tema escogido es que hay de nuevo en falla cardíaca. Realmente, seguramente habrá muchas cosas nuevas. Yo traté de puntualizar en falla cardíaca aguda y vamos a hablar un poco de las últimas guías, las guías americanas de falla cardíaca aguda y de las terapias nuevas que están para falla cardíaca aguda. Recordándoles que la falla cardíaca aguda se define como un síndrome clínico de inicio nuevo de signos y síntomas de falla cardíaca o un empeoramiento de signos y síntomas de falla cardíaca, que lo importante es que el paciente requiere un manejo urgente, ya sea con terapia en un servicio de urgencias y la gran mayoría de las veces requiere terapia hospitalizada. ¿Cuáles son las metas terapéuticas que uno debe tener? El primero es mejorar los síntomas, para eso se debe lograr una estabilización clínica y una estabilización hemodinámica. Se debe evitar o limitar el daño de los dos órganos que generalmente pueden sufrir más cuando empezamos la terapia, son el miocardio y el riñón. Y lo que uno quiere es que con las terapias instauradas no se vaya a producir daño a largo plazo. La gran mayoría de los pacientes con falla cardíaca aguda descompensada, el 80%, se presentan congestivos. Y esta congestión que produce un empeoramiento de la falla cardíaca forma un círculo vicioso. El empeoramiento de la falla cardíaca lleva a aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, aumenta el estrés de la pared del ventrículo izquierdo, esto aumenta las demandas de oxígenos, aumenta la isquemia miocárdica y esto va empeorando la función cardíaca. Y todas estas cosas juntas aumentan la insuficiencia mitral funcional que generalmente tienen estos pacientes. Las guías americanas de falla cardíaca tienen un capítulo pequeño, pero ya lo están sacando desde las últimas 2 ediciones, donde se habla del paciente con falla cardíaca aguda descompensada. Son muy parecidas a las que salieron el año pasado en las guías europeas, estas son de este año, y si ustedes pueden ver, las medidas para falla cardíaca que están sustentadas por la evidencia son muy primarias y no han cambiado mucho en los últimos años. ¿Esto por qué? Porque la gran mayoría de las medicaciones nuevas que se han intentado utilizar en los últimos 10, 15 años realmente no han tenido resultados positivos, inclusive algunas han aumentado la mortalidad. ¿Qué dicen las guías nuevas? Habla de cómo los pacientes hospitalizados con sobrecarga de líquidos deben ser tratados con diuréticos endovenosos. Recomienda que las dosis de los diuréticos deban ser al menos iguales o mayores a las que reciben normalmente. Y dice que uno debe continuar las terapias que estaba recibiendo previamente el paciente, excepto que haya inestabilidad hemodinámica. El inicio de betabloqueadores se debe hacer también una vez la parte congestiva se haya resuelto y el paciente no tenga terapias intravenosas. Y una de las cosas claras es la tromboprofilaxis para tromboembolismo pulmonar. Se debe hacer seguimiento de electrolitos y creatinina. Como pueden ver, los diuréticos siguen siendo la piedra angular del manejo de la falla cardíaca a pesar de todos sus efectos colaterales. Recomiendan que si con diuréticos de ASA uno no logra estabilizar el paciente, puede utilizar un diurético tiazídico o aumentar la dosis del diurético de ASA. Y hablan de la dopamina, una medicación que se ha utilizado durante muchos años con algunos efectos renales diuréticos que se había sacado, pero vuelve y se está usando como una droga que se puede adicionar al diurético de ASA para mejorar la diuresis y mejorar el estado congestivo del paciente. Se menciona la ultrafiltración. Ustedes saben que recientemente hubo un estudio de ultrafiltración comparado con furosemida, donde no hubo ninguna ventaja de la ultrafiltración, por lo cual se deja solo para aquellos pacientes refractarios, mientras que los vasodilatadores se dejan como una opción 2B en aquellos pacientes que no han tenido una buena respuesta a los diuréticos y sobre todo aquellos que se presentan con hipertensión. Como pueden ver, las medidas son muy primarias y no han cambiado en los últimos años. No les menciono lo de los inotrópicos porque me voy a referir básicamente a los pacientes congestivos que representan la gran mayoría. Este es el algoritmo de las guías europeas de falla cardíaca del año pasado, cómo se debe enfocar el paciente, donde se hace énfasis al diurético de ASA, cómo el oxígeno solo se debe usar en aquellos pacientes con hipoxemia, porque inclusive el oxígeno puede producir vasoconstricción periférica y disminuir el gasto cardíaco, o sea que no se debe utilizar en pacientes que no tengan hipoxemia. Los opioides, la morfina se puede utilizar para mejorar la ansiedad y el estrés del paciente, y hay un enfoque por presiones arteriales, donde aquellos que tienen presión menor de 85 se deben usar inotrópicos y recalcan de que sea un inotrópico no vasodilatador, o sea que la dobutamina sigue siendo el inotrópico inicial de lesión de acuerdo a las guías tanto europeas como americanas. Y en aquellos pacientes que la presión sea mayor de 110 es donde uno debe considerar adicionar al diurético un vasodilatador. Les voy a hablar entonces de qué cosas nuevas hay para el manejo de la falla cardíaca aguda en los pacientes congestivos, que como les dije son los que más frecuentemente, y me voy a referir básicamente a un producto que es la relaxina. La relaxina es una hormona del embarazo que se produce entre el cuerpo lúteo y la placenta y tiene funciones de preparar el canal del parto, pero además tiene unos efectos cardiovasculares que han sido los que han motivado su utilización en pacientes con falla cardíaca aguda. La relaxina disminuye las resistencias vasculares sistémicas en la mujer embarazada, aumenta el gasto cardíaco,
mejora la distensibilidad de las arterias, disminuye la resistencia vascular renal, aumenta el flujo plasmático renal y produce algunas alteraciones favorables sobre la depuración de creatinina. Ahí, fuera de este mecanismo principal que es hemodinámico por la vasorelajación, que tiene que ver con la producción de óxido nítrico, hay otros mecanismos por los cuales la relacina parece tener un efecto positivo en falla cardíaca aguda, y es un efecto antiinflamatorio, el cual sirve para reparar los tejidos y mejorar la sobrevida de las células, sobre todo las células infartadas, y preservar las células de la apoptosis por el estrés oxidativo, y también parece tener un efecto sobre el remodelamiento cardíaco, el cual podría ser importante por la fibrosis que frecuentemente se presenta en estos pacientes. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de relaxina en el manejo de falla cardíaca aguda? Hay básicamente un estudio que salió publicado este año en el Lancet. Es una molécula cuyo nombre del laboratorio es relaxina. El estudio se llama el RELAX-AHF. El autor principal es el doctor Terlix de la Universidad de California. Y es un estudio fase 3 donde se comparó serelaxina sobre placebo con respecto a desenlaces de disnea que vamos a explicar. ¿Cómo fue el diseño del estudio? Es un estudio fase 3, randomizado, aleatorizado, doble ciego, en pacientes hospitalizados con falla cardíaca aguda. Los pacientes tenían que ser aleatorizados dentro de las 16 horas iniciales de su ingreso y la evaluación se hacía a los 5 días, a los 14 días y a los 180 días. Todos los pacientes debían recibir al menos una dosis mínima de 40 miligramos de furosemida intravenosa, una droga equivalente para poder ingresar al estudio, y se comparaba una dosis de serelaxina que era de 30 microgramos kilo día, una infusión por 48 horas, que había sido la dosis que se había encontrado con mejor perfil hemodinámico en un estudio preliminar de esta misma molécula. Los pacientes tenían una característica importante, que eran pacientes relativamente estables, tenían una presión arterial mayor de 125 y debían tener características de congestión dadas por disnea en reposo o con mínimos esfuerzos, congestión en la radiografía de tórax y niveles de péptido natriurético, cualquiera que sea, aumentados. Estos pacientes tenían que tener disfunción renal leve a moderada con una depuración de creatinina entre 30 y 75 por metro cuadrado. Los pacientes se excluían si ellos tenían soporte mecánico recientemente, no podían recibir vasodilatadores diferentes a nitroglicerina a la dosis que está ahí en la diapositiva cuando la presión arterial sistólica fuera mayor de 150, no podían tener signos de infección activa, no podían tener enfermedad pulmonar o valvular severa, y falla cardíaca pasada por arritmias era criterio de exclusión, lo mismo que síndromes coronarios agudos recientes o que estuvieran en diálisis o requirieran hemofiltración o pacientes muy anémicos. Estas son las características de base de los pacientes. De pronto, la edad, importante recordar que la falla cardíaca aguda es una enfermedad de la anciana, es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Vemos como la presión sistólica promedio era de 140 para todos los pacientes y si había un deterioro más o menos moderado en la rata de filtración glomerular cercana a 54 mililitros. Las medicaciones, este es el mundo real, pueden ver cómo los pacientes, el 70% tenían beta bloqueadores, cerca del 70-75% tenían un bloqueador del sistema renina-angiotensina, diuréticos estaban recibiendo todos, 30% antagonistas de la aldosterona. Y los pacientes estaban la mayoría en clase 3-4 funcional y miren que el nivel de péptido natriurético NT-proBNP es arriba de 5.000, lo que indican que había una presión de llenado aumentada de manera importante. Estas son las comorbilidades tradicionales en los pacientes con falla cardíaca, empezando por la hipertensión, que la gran mayoría de estos pacientes la tenían, y es de esperar que fuera la comorbilidad más importante porque recordemos que son pacientes con presiones arteriales elevadas, la cual se asocia más a pacientes hipertensos. ¿Cuáles fueron los objetivos primarios del estudio? El objetivo primario era una evaluación de la disnea, la cual ellos la hacían por un método que es una escala visual análoga, la cual la representaban en un área bajo la curva. Y valoraban también la disnea toda por el paciente con una escala de Likert, la cual tenía 7 puntos y el paciente iba contestando si su disnea estaba mejorando en diferentes periodos de tiempo, a los 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Como objetivos secundarios hubo varios, como fue la muerte cardiovascular y rehospitalizaciones por falla cardíaca a los 60 días. Recordemos que el paciente que hospitaliza con falla cardíaca aguda tiene una alta frecuencia de rehospitalizaciones y mortalidad temprana. También se analizaron algunos análisis de eficacia, como es muerte cardiovascular a los 180 días, la estancia hospitalaria y sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, y la dosis total de diuréticos que recibieron los pacientes. El análisis estadístico, el tamaño de muestras se escogió esperando
una diferencia promedio en 468 milímetros en el área bajo la curva, con una significancia para un desenlace de disnea de 0,25 y para el desenlace de disnea por los 2 metros que íbamos a evaluar de 0,5. Este es el desenlace primario, el área bajo la curva de la escala visual análoga, en donde ustedes ven cómo hay una diferencia en favor del grupo que recibió serelacina, donde mostraban que había una mejoría importante de la disnea al 5.º día con el grupo que recibió placebo y la terapia estándar para falla cardíaca. Con este objetivo se pudo corroborar que este producto nuevo tenía una mejoría importante y que se llenaba el objetivo del desenlace primario. El desenlace primario, sin embargo, también se midió por la escala de Ricker, que es una escala diferente en la cual se le va preguntando al paciente periódicamente si su disnea ha mejorado o no en diferentes puntos en el tiempo, y en esta realmente no hubo diferencia. El 26% de los pacientes en placebo mostraron que habían mejorado y el 27% en el grupo serelacina. Sin embargo, con el hallazgo por la escala análoga visual se puede decir que el estudio había demostrado mejoría en la disnea, que era el desenlace primario. También encontraron ellos como en las primeras 48 horas más pacientes en serelacina habían mejorado algunas cosas como son la disnea con ejercicio, la aptornea, el edema, los estertores y la presión venosa yugular comparado con el grupo que recibió placebo. Evaluaron otras cosas como fue el bienestar general del paciente, el cual también mejoró por la escala análoga visual, sin embargo no hubo mejoría comparado con placebo cuando se evaluó por la escala de Likert. Otro desenlace fue el empeoramiento de la falla cardíaca tanto al día 5 como al día 14, donde le fue mejorar el grupo de serelacina, y como dato interesante, el grupo de serelacina recibió una dosis menor de diuréticos endovenosos comparado con el grupo placebo durante esos 5 días, 213 miligramos comparado con 161 miligramos. Desenlaces secundarios que les había nombrado al comienzo, se evaluó la estancia hospitalaria, encontrando una diferencia de 0,9 días favoreciendo el grupo de serelacina y 0,4 días favoreciendo el grupo de serelacina en la unidad de cuidado coronario, unidad de cuidado intensivo. A pesar de que estas cifras parezcan como poquitas desde el punto de vista administrativo, representan un costo importante poder disminuir la estadía hospitalaria en estos pacientes, tanto en UCI como en el Hospital General. Uno de los objetivos secundarios que no cumplió o no mostró mejoría con el serelacina con placebo y que siempre ha llamado la atención es la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por falla cardíaca o por disfunción renal a los 60 días. Recordemos que una de las cosas que más se quiere mejorar en esta población de pacientes es los reingresos. El estudio no lo mostró, el número de muertes, a pesar de que fueron a los 60 días menores con placebo comparado con serelacina, 27 comparado con 19 muertes, no hubo diferencias estadísticamente significativas, y el porcentaje de rehospitalizaciones fue similar para ambos grupos. Sin embargo, otro desenlace que no es un desenlace preespecificado o no se hizo el estudio con una población para demostrar un beneficio en mortalidad a los 6 meses, se hizo mortalidad cardiovascular y se encontró que había un beneficio comparado con placebo. Las muertes cardiovasculares fueron 55 en el grupo que recibió placebo versus 35 que recibió serelacina. A simple vista, pues es un dato muy llamativo que ha despertado mucho entusiasmo frente a la gente que maneja falla cardíaca aguda, porque, como pudimos ver, ninguna medicación hasta ahora en el manejo de la falla cardíaca aguda mejora la mortalidad. Teóricamente, el número necesario de tratar para obtener este beneficio es 29. Sin embargo, como les digo, este no es un desenlace que se pueda confiar porque no tiene una población diseñada para demostrar este beneficio en la mortalidad. También se hizo mortalidad de todas las causas, también tuvo un beneficio a 6 meses con serelacina, con un número necesario de tratar de 25, cosa que también ha despertado interés, pero como les digo, se requieren nuevas confirmaciones. En cuanto a los eventos adversos, no hubo ninguna diferencia, ninguno de los eventos adversos, incluyendo la hipotensión que requiriera discontinuación del medicamento, no hubo diferencia entre serelacina y placebo. Y en conclusión, se puede decir que a pesar de que disminuyó un poco más la presión arterial del grupo de serelacina, no hubo necesidad de retirar más gentes por esto. 29% del grupo serelacina y 18% en el grupo placebo requirieron un ajuste de las medicaciones. Si la presión sistólica disminuía a menos de 100 o menos de 40 milímetros de la de ingreso, se hacía un ajuste a la mitad de la dosis. Y pues como los efectos colaterales no cambiaron entre los dos grupos. Otra de las cosas importantes, y es que esto es más reciente, es que en el último Congreso Europeo de Cardiología, ahora en agosto en Holanda, se hizo una evaluación de ciertos subgrupos de este mismo estudio y se encontraron algunas cosas que fueron llamativas y que obviamente están a la espera de nuevos estudios para probablemente darle comprobación.
Se sabe que los pacientes hospitalizados con falla cardíaca difieren con respecto a muchas características clínicas, las cuales pueden influir en el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Entonces, la idea fue, evaluando los objetivos primarios y algunos objetivos secundarios, ver cómo se comportaban los resultados de este producto con respecto a diferentes subgrupos. El primero de ellos es en el rango de edad, y se pudo ver cómo los pacientes que tenían más de 75 años se beneficiaban más del uso de serelacina que los pacientes que tenían placebo. Ustedes pueden ver cómo la curva que recibió placebo, su mortalidad es mucho más alta cuando se compara con la curva de pacientes que recibieron serelacina mayores de 75 años. No hubo diferencia en los menores de 75 años. Otro de los análisis de su grupo que llamó la atención es cómo los pacientes que habían tenido hospitalizaciones previas, que no habían tenido hospitalizaciones previas por falla cardíaca, se beneficiaban más de serelacina. En la parte estadística inicial, de todas maneras hubo más pacientes con hospitalización previa en el grupo serelacina, sin embargo el no tenerla los beneficiaba más. También llamó la atención cómo los pacientes que tenían más disfunción renal con una depuración de creatinina menor de 50 también tuvieron menor mortalidad a 180 días con serelacina. Y por último, cómo los pacientes que no estaban recibiendo beta bloqueadores también se beneficiaron más de serelacina que el grupo placebo. Estos fueron como los 4 subgrupos en los cuales se ha visto que el efecto de la serelacina es mejor. Entonces, para resumir, diría uno que la falla cardíaca aguda es una entidad de una carga de salud pública muy alta, es la principal causa de hospitalización en los ancianos, que las medidas terapéuticas actuales son antiguas, que no han cambiado mucho en los últimos años, a pesar de que se han estudiado algunas medicaciones como inotrópicos tipo levosimendan, algunos bloqueadores de adenosina, los cuales al final de los estudios han mostrado que no son diferentes a las drogas que tenemos. Y se está trabajando en nuevas drogas, entre ellas este producto que es un producto sintético de una hormona natural que tiene algunos efectos hemodinámicos muy importantes y que ha despertado un interés por el hecho de que mejora no solo la parte clínica, sino que parece tener una mejoría en lo que es mortalidad que no se ha encontrado con una droga en falla cardíaca aguda. De todas maneras, en este momento está corriendo un estudio con una población con un número suficiente para tratar de demostrar si este beneficio en la mortalidad se comprueba o no, como ha pasado con otros productos en los cuales no se comprueba, y se requieren más de 5.000 pacientes para poder encontrar hallazgos importantes, y se espera que a mediados del año 17 esté terminado el estudio y tengamos los resultados de esta medicación. Muchas gracias.